Recapitulemos. Tengo muestras 2. Ahí tengo todas las posibles muestras distintas y diferentes de tamaño 4, donde considero que son distintas, tanto si tienen distintos elementos como si están en orden distintos. Concepto de muestreo sin reposición. Bueno, entonces, la cosa es así. La cosa es así. Pero ahora quiero que para cada una de esas muestras, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, esa muestra me tendría que dar por promedio 2,5. La segunda hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces voy a calcular los promedios para cada una de esas posibles muestras, como lo hice antes, pero bien hecho. Ya vimos por qué el número total de posibles muestras es 5040. Bueno, entonces voy a usar la función xvarol, que es así, que por una razón que es apply, les voy a explicar qué es apply. Apply es una función que le aplica funciones a tablas. Yo tengo una tabla que se llama muestras 2, y yo a esa tabla quiero aplicarle una operación que es calcular promedios. Bueno, este 1 que hay acá quiere decir que yo quiero aplicarle la operación a las filas, no a las columnas. Si quisiera aplicar operación por columna, le pondría un 2. Eso, el que es curioso puede buscar el help de apply y buscar. Y ese era el error que yo estaba cometiendo, que le estaba poniendo un 2 en lugar de un 1. Ahora, si le pongo realmente un 1 y le pido un error de distracción, ¿no? Por tipear rápido. Le pido que me está mostrando cuáles son los promedios de todas esas posibles muestras. Fíjense que tengo la misma cantidad, o sea, 5040, que son la misma cantidad de muestras posibles y diferentes. Para ver todo prolijamente, puedo pedirle que me los muestre por columnas, como antes. O sea, si bind es que, bind es de unir, ¿no? Que me los una por columnas. O sea, que me muestre primero todas las muestras y que agregue una columna con el siguiente elemento que pongo. Entonces ahí lo que tengo es las posibles muestras, las columnas 1, 2, 3, 4. Espérense que no me quiero pasar. Las posibles muestras 1, 2, 3, 4. Oh. Ay, ok. Bueno, lo ven, no importa. Las posibles muestras 1, 2, 3, 4. Y agregué una última columna donde está el promedio de cada uno de esos posibles 4 valores. Vamos a verificar. Bueno, acá lo voy a hacer así porque si no, vamos a verificar. Bueno, perfecto. Entonces, para la muestra 1, 2, 3, 4, como bien adivinamos, el promedio es 2,5. Para la muestra 1, 2, 3, 5, el promedio es 2,75. Y así sucesivamente. Eso lo hago para toda posible muestra. Y ahora me pregunto, bueno, ¿qué pasaría si promedio todos esos promedios? Entonces le pido cuál es el promedio de estos promedios. Y de vuelta me da 5,5. Me coincide con el promedio poblacional. Entonces, este es el concepto de un estimador insesgado. Veamos qué es lo que me dice el apunte. A ver, ¿cómo se hace esto? Ustedes dirán qué torpe que es el profesor. Y yo digo lo mismo. Entonces, vamos acá a la cosa. Y ya que está, voy a aclarar algo también. Bueno, vamos a ver por qué acá no puedo correr esto. Entonces veamos, a ver si puedo escribir, anotar, y esto es importante ya que estoy. Perfecto.
Entonces, acá dice, esto acá tengo la definición. ¿Cuándo es un estimador insesgado? Se dice que un estimador puntual es insesgado del parámetro si la esperanza es igual a el parámetro. Y eso es lo que hicimos. Usamos como estimador, en nuestro caso, media muestral, y vimos que X barra es insesgado para mu, porque lo calculamos a través de todas las posibles muestras, ¿eh? Y vimos que si después tomo el promedio, coincidía. Se cumple la definición. Y ahora yo les voy a aclarar algo acá. Esta definición está pequeñísimamente por un detalle incompleta. Y esto hay que agregarle para todo n. O sea, para que un estimador sea insesgado, tiene que ocurrir eso para cualquier tamaño muestral. Vimos que se cumplió, tanto si tomaba muestras de tamaño 2 como de tamaño 4. Lo mismo tendría que pasar si tomara muestras de cualquier tamaño. Entonces, si quieren, en sus apuntes, aclaren aclaración o precisión para todo n. N, obviamente, para todo n, que sea un número natural. O para todo posible tamaño muestral. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Bueno. Entonces, vamos a borrar todos los dibujos. Perfecto. Está buenísimo porque de esta manera uno entiende bien los conceptos. Bueno, entonces ese es un criterio. La matemática está ahí y ahora vamos a ver la siguiente posible propiedad. Vimos error medio cuadrático, etcétera, etcétera. Vamos a ver la propiedad de consistencia. Entonces, vamos a ver. Consistencia. Vamos a ver la definición. Sea tita sombrero sub n un estimador del parámetro tita basado en una muestra aleatoria x1, x2 hasta xn, de tamaño n. Es decir, que ahora le agregamos un subíndice a la definición del estimador que me indica el tamaño muestral con el cual se calculó. O sea, tita sombrero sub n. En la simulación que hicimos recién, lo hicimos con 2, con n igual 2 y n igual 4. ¿Okay? Entonces, que tenemos un estimador de del parámetro tita, basado en una muestra aleatoria. ¿Vamos a decir que ese estimador es consistente? Sí y solo sí ocurre lo siguiente. Si el límite de la probabilidad de que el estimador se aleje del parámetro por cualquier número chiquito, tiende a 0. Vamos a ver, vamos a explicar cómo es eso. A ver, la consistencia es un criterio, es una cosa distinta, que lo que yo me pregunto es ¿qué le pasa a un estimador si yo tomo muestras más y más grandes? ¿Está bien? Entonces, expliquemos qué es lo que pasa intuitivamente. Pensemos que yo quiero estimar, supongamos, no sé, la edad promedio de los alumnos de sexo masculino de la Facultad de Ingeniería. Para eso tomo una muestra de tamaño 100. Promedio. Ya sé que ese estimador es insesgado. El promedio me da algo, 1,76 m, supongamos. ¿Eso va a coincidir con la población? ¿Con la verdadera población? Salvo por casualidad, no. Muy bien.
Entonces digo, bueno, en lugar de una muestra de tamaño 100, vamos a tomar una muestra de tamaño 200. También me da un valor. Qué sé yo, me puede dar, no sé, 1,75. ¿Coincide? No, tampoco, salvo por casualidad. Fíjense que es un concepto distinto de sesgamiento, ¿no? Bueno, y así voy aumentando el tamaño muestral. Si yo hago esto, algún día mi tamaño muestral va a ser tal, igual al tamaño de la población. O sea, algún día mi muestra va a ser la población. No sé cuántos alumnos hay, 5.000, un poquito, 6.000 debe haber, creo, con los que todavía no se recibieron, cursando, no cursando. Bueno, el día, bueno, no, esos son de sexo total, de cualquier género. Masculinos, qué sé yo, habrá 4.000. Bueno, algún día mi muestra va a ser 4.000, es decir, que estoy tomando a la población. El día que la muestra es la población, el estimador coincide con el parámetro. O sea, el día que mi muestra el día que en mi muestra puse a toda la población, voy a tener la verdad, la verdadera estatura promedio. Ese es el concepto de consistencia. Que si el tamaño muestral aumenta lo suficiente, algún día esa muestra es un reflejo perfecto de la población y uno esperaría que el estimador coincida con el parámetro. Cuando un estimador cumple con esa propiedad, se le llama consistente. Ahora bien, por supuesto que eso depende de cómo uno hace la muestra. Esos son detalles que ahora van a ver por qué. Si uno hace muestreo sin reposición, ¿sí?, de una población finita, tengo todos los estudiantes de ingeniería, tomo muestras sin reposición, ahí obviamente algún día voy a llegar a muestrear a la totalidad, a la población. Voy a tener un censo en lugar de una muestra. Si hiciera muestreo con reposición, si entrevistara a uno y ese puede que vuelva a aparecer, ahí aumentar el tamaño muestral, ahí aunque es hasta una muestra de tamaño 10, hasta una población de tamaño 10 me puede dar lugar a una muestra de tamaño 2000, porque los elementos se repiten. Y no es exactamente perfecto el razonamiento que les dije. Pero no importa, porque por más que haga muestreo sin reposición, si la muestra es lo suficientemente grande, la muestra va a ser un fiel reflejo de la población con muy alta probabilidad. Y también esperaría que un estimador coincidiera con el parámetro. ¿Sí? A ver, si les muestro. Bueno, no sé si he mostrado eso o no. Bueno, no, está bien. O sea, entonces ese es el criterio. Si aumento lo suficiente el tamaño muestral, yo querría que el estimador coincida con la verdad. Bueno, ahora vamos a los detalles matemáticos. O sea, el concepto de consistencia es un concepto límite, que es cuando una muestra crece indefinidamente. Cuando una muestra tiende a infinito. Bueno, ustedes me dirán, pero profesor, si en ingeniería hay 4.000 alumnos, ¿cómo que tiene infinito? Si lo máximo va a ser 4.000. Es porque esto es una definición abstracta que sirve para cualquier estimador. Y bueno, ahí pasaría lo mismo cuando tengo 4.001. Y también eso depende del tipo de muestreo que se hace, porque si uno hace muestreo con reposición, el tamaño muestral no tiene límite. Por más que tuviera dos observaciones, A y B, puedo tomar una muestra de tamaño 1.000.000 si quiero, porque los elementos se van a repetir. Bueno, el tema es que el concepto de consistencia es un concepto límite, que se pregunta qué pasa cuando el tamaño muestral tiende a infinito. Segunda cosa para ver de esta definición. Lo que estamos viendo es límites de variables aleatorias. El estimador, X sombrero N, no es una constante, es una variable aleatoria, porque depende al azar de qué muestra salió. Entonces no puedo utilizar como límite
en los mismos criterios de límite que las sucesiones determinísticas. Necesito un nuevo concepto de límite, que es el límite probabilístico. ¿Okay? Aún una muestra de tamaño 1.000.000 podría ser que de casualidad me apareciera siempre, por ejemplo, los elementos de la muestra que hice en la simulación de R, ¿está bien? Del 1 al 10. Quiero tomar una muestra de tamaño 1.000.000. ¿Está bien? Por supuesto, para poder hacerlo, necesito hacerlo con reposición. ¿Está bien? Vamos a hacerla ya que estamos, ¿está bien? Vamos a ver qué es lo que estoy diciendo. Vamos a R. Acá le tengo que borrar todos los dibujos. Supongamos que yo quiero simular muestra rep. 1.000.000 es, bueno, es muy grande 1.000.000, pero bueno, ya sé que tengo 10 elementos, ¿no? Supongamos que quiero simular una muestra de tamaño 1.000. O también es mucho para ver en pantalla. De tamaño 500. ¿Está bien? Entonces voy a usar una función que se llama sample. ¿De qué vector? De x. ¿De qué vector? Le quiero poner el tamaño muestral, 500. Y le voy a poner rep igual, estoy viendo si sale, ¿sí? True. A ver si sale. Perfecto. ¿Qué pasó? Acá hice algo mal. ¿Por qué me pide que le haga algo más? Ah, porque no cerré comillas. Bueno, esto es lo que tiene el R, ¿sí? Me va a poner error ahora. Esto es lo que tiene el R, pero lo vamos a corregir. ¿Qué pasa? Error. Bueno, lo vamos a hacer bien, ¿está bien? Rep equal true. ¿Qué hice ahora? Irá sin comillas. Esto es lo que tiene el R. Perfecto, ahí salió. Ahí quedó. Teóricamente, lo que me hizo este comando es de la población X, de 1 a 10, me simuló una muestra al azar de tamaño 500. ¿Cómo puede ser que tome un tamaño 500 si la población es de 10? Porque permití la reposición. Entonces vamos a ver qué es muestra rep. Y ahí tengo las 500 observaciones. ¿Qué pasa si le pido el promedio de muestra rep? Bueno, como es muy grande, da muy cerca de 5,5. Da 5,564. Si hiciera lo mismo con, en lugar de 500, con, ahora sí, supónganse, y no voy a pedir que me la muestre, pero vamos a pedir que me tome una muestra de correposición de tamaño 1.000.000. 1, 3 ceros más. 1, 2, 3. Esto lo voy a llamar muestra rep 2. Y ahora le voy a pedir min muestra rep 2. ¿Qué pasó? Me acerqué mucho más a 5,5, ¿no? Claro, porque aumenté el tamaño muestral. Ese es el concepto de un estimador consistente, que si yo aumento el tamaño muestral lo suficiente, el error de estimación que voy a cometer va a ser arbitrariamente chico con alta probabilidad. Fíjense que incluso si tomara una muestra, y le voy a poner un tamaño muestral 3, una muestra de 10 millones, le agrego un 0 más, ahí tardó un poquito más, pero segundos, ¿eh? Min muestra rep 3. Tampoco obtuve exactamente el 5,5, pero de vuelta estoy mucho más cerca. ¿Se va entendiendo? No oigo a Sí, nadie. sí, sí, se entiende. Ese es el concepto y esa es la cuestión. Ahora vamos a formalizar esto matemáticamente.
Ahora una cuestión muy importante. Fíjense que incluso en este caso de una muestra de tamaño 1.000.000, podría haber tenido pésima, pésima suerte y que todas las veces, esas 10 millones de veces, saliera el elemento 1. Esa muestra en particular tendría un promedio 1 que se aleja mucho de 5,5. ¿Qué es lo que pasa? Que esa muestra es tan improbable que no va a pasar nunca casi. O sea, va a pasar con muy baja probabilidad. Pero lo que quiero decir es que uno está hablando acá de límites de variables aleatorias. Entonces lo que uno necesita es un concepto de límite aleatorio. Por eso es que la matemática es un poco más complicada. Entonces veamos cómo es. Esta es otra cosa que no sé si voy a llegar hoy. Veamos cómo es. ¿Dónde está esto? Acá. Entonces, acá estamos de vuelta con esto. Acá estamos de vuelta con esto. Entonces, vamos a decir que yo quiero que esta diferencia que está acá, o sea, esto que está en el módulo, tita sombrero menos tita, es mi error de estimación. Es la diferencia entre el valor del estimador y el verdadero número. Ese 5,49 que tenía menos el 5,5 que es la verdad, en una posible muestra. O el otro, 5,53, no era, hay que ver de vuelta a la tabla, menos la verdad. Ese es el error de estimación. Yo quiero que la probabilidad de cometer un error de estimación de cualquier tamaño arbitrario, epsilon, ese es mi límite de tolerancia, tiende a 0. Es decir, si para cualquier posible error de estimación, 0,01, la probabilidad de excederme de ese error tiende a 0, se llama un estimador consistente. ¿Está bien? Entonces, un estimador es consistente, excelente. Entonces, fíjense que diferencia entre los conceptos de ensesgamiento y consistencia. En ensesgamiento, yo mantengo el tamaño de muestra fijo y me pregunto qué es lo que pasa cuando promedio a lo largo de todas las posibles muestras. En consistencia, yo tomo solamente una muestra, pero de tamaño creciente, y me pregunto qué es lo que pasa con los valores cuando la muestra crece indefinidamente. Bueno, este criterio que está acá, que es un límite nuevo, ¿qué es lo que hace matemáticamente? A ver, ¿qué es lo que hace matemáticamente? Una vez que uno define de esta manera, estas probabilidades que tengo acá son números. La probabilidad es un número de 0 y 1. Entonces, estas probabilidades que están acá se convierten en una secuencia determinística A sub n. Hay que calcularla la probabilidad esa, pero se convierte en una secuencia de números. Y ahí se aplican las operaciones de análisis matemático del límite. Entonces, ahí sí puedo hablar del límite de una sucesión. Si el límite de esa sucesión de probabilidades, de esas cosas, tiende a 0, un estimador se llama consistente. Y si quieren saber, el concepto de límite se llama, esto se llama convergencia en probabilidad, o límite probabilístico. Hay Profe, de consistencia, hay otros criterios de límite para variables aleatorias, pero este es el que usamos. Sí, pregúntame. sí, una pregunta. ¿Qué era lo que te decía la resta ese de los dos titas? ¿Qué es lo que te decía? Claro, ese es el error de estimación. Ah, ok. ¿Está bien? Fíjate, esta resta sería, por ejemplo, en mi ejemplo del R, en un caso, sería, por ejemplo, este valor... ¿Por qué no anda? Porque acá no. A ver. Sería, si ven, mirá al final de todo. ¿Por qué no anda? No sé.
acá está, ahí pude. Sería, por ejemplo, este valor, 5,499 menos el 5,5, que es la verdad, en valor absoluto. O sea, en ese caso tendría que ser, el error de estimación en ese caso tendría que ser, está bien, vamos a ponerle, ay, ¿por qué no? Yo sé. Tendría que ser, pero esto menos 5,5. Esa sería la diferencia en valor absoluto. O sea, abs ¿está bien? O sea, la Ya, diferencia de mi estimación para ese tamaño muestral y la verdad. ya, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Entonces volvamos a ver cómo hago. Bueno, entonces, la cosa es así. Esta es la definición. Lo que tenemos que hacer ahora es verificar si determinados estimadores son consistentes. La cosa es así. Bueno, acá está lo que les dije recién, este tipo de convergencia que involucra variables aleatorias se llama convergencia en probabilidad. Se puede escribir también como tita sombrero sub n tiende, a ver dónde estoy. Estoy acá, converge, esa P que hay ahí como superíndice, es convergencia en probabilidad. Esa notación es, decir eso escrito así, es lo mismo que decir la definición, o sea, esto que acabo de escribir, de encerrar en el círculo, es idéntico a decir la definición que puse arriba. Es lo mismo que decir ese límite. Solo cuestión de notación. De vuelta, si llegamos a salir, entramos de vuelta. ¿Sí? Ya con una más por hoy vamos a hacer, pero hoy es muy conceptual más que nada. Entonces, acá tengo convergencia en probabilidad. Muy bien. Lo que pasa es lo siguiente, a ver. Entonces, para verificar si un estimador es consistente, uno lo que debería es verificar si se cumple esa definición. O sea, calcular eso. Y ahí verificar si se cumple que el estimador es consistente. Lo que va a suceder, les adelanto un poco, que hacer ese cálculo, o sea, calcular este límite analíticamente, ¿dónde estoy? Generalmente va a ser matemáticamente bastante difícil de hacer. Entonces, hay ciertos teoremas que me evitan tener que verificar la consistencia utilizando la definición. Y esos teoremas, que son los que vamos a usar nosotros en el curso, son estos. ¿Ok? Les voy adelantando porque voy a hablar más de esto. Entonces, ¿cuál es el fin de estos teoremas? Son verificar el cálculo de consistencia sin recurrir a la definición. Y les adelanto, lo que me dice, por ejemplo, es que si un estimador es insesgado y su varianza tiende a 0, el estimador es consistente. Les adelanto para que lo lean, ¿está bien? Eso va a simplificar muchísimo, van a ver, el cálculo de la consistencia, porque es mucho más fácil calcular eso que la definición. Muy bien. Pero, eso quiero que lo lean todo y que terminen con consistencia. Ahora les quiero mostrar,
un ejemplo de cómo se complica calcular la consistencia por definición. O sea, el porqué de los teoremas para verificar el cálculo. Entonces, vamos a ir acá, vamos a ir acá. Entonces, ¿esto cuánto me quedan? ¿7 minutos? Bueno, vamos a empezar con 7 minutos. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un apunte donde tengo esto hecho. Entonces, ¿qué decimos? Que un estimador, tita sombrero sub n, que es una función de una muestra de tamaño n, es consistente, vimos que sí. Esto es lo que acabamos de ver, escrito de otra manera, casi igual. Si ocurre esto. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo me grafico posibles tamaños muestrales. Y voy a graficar cuánto me da el estimador cuando voy aumentando el tamaño muestral. Eso es lo que hice en R hace un rato para 3 tamaños muestrales. Y acá, el verdadero valor del parámetro, en mi ejemplo de R, era 5,5. Bueno, después, cuando tomo una muestra de tamaño 1, ahí voy a cometer mucho error, porque capaz que me sale justo el 1, justo el 10, etc. Después voy aumentando el tamaño muestral, saco muestra y voy viendo cuánto va dando. Bueno, ¿qué quiere decir que es consistencia? Yo fijo un margen de tolerancia, el largo entre estas dos bandas. Consistencia me dice que el estimador va a ser consistente si con alta probabilidad, cuando yo me muevo a lo largo de esto, estoy dentro de estas bandas con probabilidad tendiendo a 1. O la definición dice lo contrario. Cuando estoy fuera de esas bandas, con probabilidad tendiendo a 0. Eso es gráficamente lo que se entiende, y eso sucede para cualquier banda de tolerancia, para el épsilon tan chico como yo quiera. ¿Entendemos? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo donde vamos a calcular, vamos a borrar todo, vamos a calcular consistencia por definición. ¿Okay? Va a ser complicado, ¿sí? Solamente se los voy a hacer para que vean. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el cual tomo una muestra x1, xn, que son independientes e idénticamente distribuidos de una uniforme 0 tita. Y mi objetivo es estimar el tita, que es el máximo muestral. Mi objetivo es estimar el tita, que es el máximo muestral. Esto se lo voy a tener que subir porque no lo tienen en la página. Pero hoy quiero pensar. Muy bien. Entonces me pregunto, ¿qué situación tengo yo acá? Yo tengo la situación en la cual tengo una población uniforme. Una uniforme está graficada de esa manera. Es decir, que mi densidad es horizontal, con altura 1 sobre tita, entre 0 y tita. O 0 en caso contrario. Yo voy a ir un día y tomar una muestra. A ver si se ve acá o puedo agrandar. ¿Se podrá agrandar esto de alguna manera? Ahora ya no, porque bueno, ustedes ven igual. La muestra que acá voy un día y tomo la muestra que me salió en color azul. Tomo la muestra, supónganse, y calculo el máximo. Este es mi máximo. O sea, ese día mi estimador es este. Ese día mi estimador es ese. Voy otro día y tomo otra muestra. Lo voy a poner en otro color, qué sé yo, naranja. ¿Está bien? Y calculo el máximo. Ese día mi estimador es este.
Eso es lo que hago. Tomo una muestra de la uniforme y ordeno de menor a mayor y me quedo con el máximo. Y voy a querer ver, mi objetivo es ver si ese estimador es o no consistente. Antes que nada, una discusión. Digresión. ¿Qué les parece? ¿Este estimador es insesgado? Es decir, volvamos al ejemplo de insesgamiento. ¿Queda insesgado? Me pregunto, ¿qué pasaría con ese estimador si yo tomara todas las posibles muestras, en este caso serían infinitas, de esa población? El cálculo lo debería calcular, pero vamos a ver qué me dice la intuición. Mi intuición me va a decir que ese estimador es claramente sesgado. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, sea cual sea la muestra que yo tomo observaciones, me quedo con el máximo, el valor resultante siempre va a ser menor que tita. Nunca me voy a pasar. ¿Está bien? Para que mi promedio en la facultad sea 7, alguna vez me voy a tener que haber sacado un 8. O bueno, salvo que siempre me saque exactamente lo mismo. Pero para que fuera insesgado el estimador, alguna vez tendría que haber tenido valores por acá. Lo que sucede es que nunca pasa eso. Siempre me quedo por debajo. Es decir, sea cual sea la muestra, mi estimador subestima el parámetro. Eso se ve claramente. Porque para todo valor de x, para todo valor de n, xn máximo va a ser menor que tita. Por lo tanto, su esperanza también lo va a ser. Y eso quiere decir que el estimador S puedo afirmar que va a ser sesgado y argumentándolo de esa manera me puedo evitar hacer ninguna cuenta. Esa cuenta, por supuesto, coincidiría si uno hiciera el cálculo de la esperanza matemática. Entremos de vuelta porque queda un minuto, ¿sí? Miren, piensen en lo que les acabo de decir, así me van preguntando.